Le confesaré de todo mi pecar. No merezco tu amor, no soy nadie. Tu jornalero quiero ser, nada más. Tu mirada está en mí, aunque peque contra ti, nunca me guardas rencor. Cuando vuelvo yo a ti, tú esperando estás por mí, para darme de tu amor. Me levantaré. Es la 1 de la tarde con 34 minutos, tenemos 36 grados en la temperatura actual. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de Monterrey, directamente desde la cabina de Grupo Radio Alegría en la estación 1140 AM. Les damos la bienvenida a su programa favorito, A Solas con Jesús Radio. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Les saluda Jesse Orozco. Hoy llegamos hasta usted en este nuevo horario de sábado de 1:30 a 2 de la tarde, donde hablaremos temas muy importantes e interesantes. Quédese con nosotros. Nos encantaría saber desde qué lugar del mundo nos sintonizan. Su voz es importante para nosotros. Este espacio está hecho pensando en usted. ¿Qué opina? ¿Qué le gustaría compartir? Escríbanos y conecta con nosotros en la página oficial de Facebook e Instagram A Solas con Jesús Radio 1140 AM. Comenzamos. De 2000 años atrás, cuando Jesús, hablando con los judíos, les dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto lo leemos en Juan 8:24. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de enseñar a los judíos en este verso? La respuesta es simple y la encontramos en el tema central del Evangelio: convencer a las multitudes que Jesús es el Hijo de Dios y por consiguiente poseedor de la naturaleza divina. La misma Biblia testifica sobre la deidad de Cristo. Leámoslo a continuación. Colosenses 2:8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Haremos un pequeño paréntesis aquí, puesto que es imperativo que entendamos que la deidad es compartida por tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos comparten la misma esencia y naturaleza. Esto no quiere decir que el Padre es Jesús o que Jesús es el Espíritu Santo. La Biblia muestra tres personas de la deidad. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este pasaje vemos al Hijo, Espíritu Santo y al Padre Celestial por separado, cada uno haciendo algo diferente, con un mismo propósito. Retomemos nuestro tema central. Tanto las señales como la vida de Jesús muestran al mundo entero que Jesús comparte la esencia divina y la misma naturaleza que el Padre posee. En el estudio que veremos a continuación trataremos algunos puntos que nos permiten observar que Jesús es Dios. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Sin embargo, la información que estaremos considerando le ayudará a usted a poder tener conocimiento suficiente para evitar ser engañado por aquellos que desean ver su fe en Cristo destruida, y así sentar las bases para construir su fe en Jesús, sustentado con la Escritura. Esto es hacer como el sabio que construye su casa sobre la roca y a pesar de las tempestades permanece porque está arraigada en algo firme. Cualquier pregunta que usted pueda tener, le recordamos que pueden enviarnos un inbox a nuestra página de Facebook A Solas con Jesús Radio 1140 AM. Con esto en mente, vamos a nuestra lección del día de hoy, donde no usaremos ideas o razonamientos personales, sino que leeremos uno a uno los pasajes bíblicos que hablan sobre la verdad de que Jesucristo es Dios. Vamos a empezar. Número 1. La deidad de Jesús. Poderes divinos ejercidos por Jesús. Primer inciso. Poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando Jesús iba con sus discípulos de Gadara a Capernaum cruzando el mar de Galilea, leemos el siguiente pasaje de la Escritura en Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Veamos un texto similar en Mateo 14 del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Así que cuando los discípulos preguntan: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Pues aquí lo vimos, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, porque solo Él tiene poder para dominar la naturaleza. Y recordemos que la adoración es uno de los privilegios que le pertenecen solo a Dios, y eso fue lo que hicieron sus discípulos con Jesús. A Pedro y los demás discípulos les bastó ver caminar sobre el agua a Jesús y presenciar la furia del mar detenerse ante la palabra de Jesús, ya que explica desde un principio que las olas azotaban la barca y se estaba hundiendo. Eso nos hace ver que el mar estaba violento, no era una cosa pequeña o menor. Esto les fue suficiente para entender y creer que Jesús es Dios, por eso le adoraron. Vamos a leer ahora otro caso. En Mateo 15 del 34 al 38, Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuánta comida dice que tenían? 7 panes y unos pocos pececillos. ¿Usted cree que eso es suficiente para saciar a 4,000 hombres sin contar mujeres y niños? ¿Y aún hacer que sobre la comida? Lógico que no. Esa comida se multiplicó por el poder que Jesús ejerció sobre ella, y eso solo lo puede hacer Dios. Veamos un ejemplo más en este dominio sobre la creación. Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Quién más, sino solo Dios, por su propio poder, hace que una planta obedezca y cumpla su palabra al instante? Y exactamente fue Jesús quien le habló ahí a esta higuera, y se secó inmediatamente desde la raíz. Muy bien, pero ¿cómo sabemos que Dios es quien tiene poder y dominio sobre las fuerzas de la naturaleza? Aquí es donde le invito a usted que nos escucha a que tome papel y lápiz o algo con que anotar para que pueda leer con calma en casa y donde quiera que se encuentre cada una de las citas bíblicas que vamos a mencionar brevemente, y pueda disfrutar de esas fascinantes historias que además le van a dejar hermosas enseñanzas útiles para su fe y su vida. Solo mencionaremos algunos de los más destacados, ya que existen numerosos ejemplos en el Antiguo Testamento, empezando por la creación. Génesis capítulo 1 y 2, Dios crea el universo, la tierra, los mares, las plantas, los animales y al ser humano con su palabra, mostrando dominio absoluto sobre la naturaleza. Luego, el diluvio, Génesis capítulo 6 al 9, donde Dios envía un diluvio que cubre toda la tierra, destruyendo a los seres vivientes, excepto a Noé y su familia, junto con los animales en el arca. Luego detiene las aguas y establece el arco iris como señal de su pacto. También la plaga de granizo en Egipto, en Éxodo 9, del 13 al 35, donde Dios envía una tormenta de granizo y fuego sobre Egipto, destruyendo cultivos y ganado, pero protegiendo la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas. Interesante que fuera una tormenta localizada, ya que la tierra de Gosén estaba muy cerca de donde cayó. Eso representa un control absoluto sobre los elementos de la naturaleza. La columna de nube y fuego, en Éxodo 13, del 21 al 22. Dios guía a Israel en el desierto con una columna de nube de día y fuego de noche. Con ello, además, Dios les protegía con la nube del sol durante el día y del frío con el fuego durante la noche en el desierto. Imagínense la admiración de los pueblos que estaban alrededor y veían que la columna de nube y fuego que los acompañaba.
Estos relatos muestran la soberanía de Dios sobre los elementos naturales, su capacidad para alterarlos según su voluntad y su intervención en favor de su pueblo. Y por todo eso sabemos que solo Dios es quien tiene este poder mismo que tiene Jesús. Con estas pruebas que podemos estar seguros de que Jesús, por este poder que le pertenece, es Dios. Pero aún hay más. El poder sobre las fuerzas del mal. Para esto vamos a leer dos pasajes, el primero en Mateo 8 del 28 al 33. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes que nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Para empezar, ellos le reconocieron inmediatamente y confesaron quién era, y los clamores de los demonios eran de miedo porque sabían quién es y la autoridad que tiene, y le rogaron. Nótese aparte, le rogaron. Usted no le puede rogar a alguien que no tiene ninguna autoridad. Le pidieron permiso para poder entrar en los cerdos. Jesús se los concedió y fue que los demonios entraron en los cerdos, aunque estos perecieron casi al siguiente momento. El segundo pasaje es en Mateo 12 del 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una vez más encontramos un ejemplo donde Jesús expulsa a los demonios porque Él tiene ese poder, un poder que solo posee Dios. Aquí los fariseos no querían creer, se negaban a aceptar que las obras que Dios hacía probaban su divinidad. Poder sobre las fuerzas del cielo. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la conclusión y explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y vemos que el Hijo del Hombre, que se refiere a Jesucristo, es quien envía a los ángeles, es quien tiene el poder para hacer esto. Hebreos 1:14. No todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. En el contexto de este verso podemos encontrar claramente que se refiere al Hijo de Dios, es decir, Jesús, quien envía a los espíritus ministradores, ya que Jesús tiene el poder de Dios porque Jesús es Dios. Poder para sanar a los enfermos. Vamos a ver 3 ejemplos de esta sanidad, porque hay más, pero solo veremos 3. Acompáñenme en la lectura. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en todas las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 8:1-3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:5-14. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En el primer caso dice que recorrió Galilea y que iba sanando toda enfermedad, después con el leproso que se le acercó y al final con el criado del centurión. Ni siquiera fue necesario que se acercara, solamente con la palabra de Jesús fue sanado. Con esto confirmamos que Jesús tiene el poder para sanar a los enfermos. Poder para resucitar a los muertos. Jesús resucita a la hija de Jairo. Mateo 9:23-25. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo
a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y le tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Jesús resucita a Lázaro. Juan 11, 43 y 44. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto por un sudario. Jesús resucita a la hija de la viuda de Naín. Lucas 7, del 11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban al enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. También Jesús afirmó tener autoridad para resucitar a los muertos en el día postrero. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que solo Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, y aún en el día postrero, es decir, el día del juicio, Jesús es el que resucitó a la hija de Jairo, a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín, y así también resucitará a todos los que esperan su venida en el día postrero, porque Jesús es Dios. Poder para juzgar a la humanidad. Romanos 14, 10 al 12. ¿Por qué juzgáis a tu hermano? ¿O tú por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos lo compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De quién es el tribunal? De Cristo. ¿Y ante quién vamos a comparecer? Ante Cristo, porque Él tiene el poder de juzgar a la humanidad, ya que Cristo es Dios. Poder para condenar y dictar sentencia. Mateo 25, 41, 44. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos del fuego, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Él les responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Segundo de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Claramente podemos entender en estos textos que Jesús es quien dicta la sentencia, que dice ahí está reservada para aquellos que no obedecen el evangelio, pero es Jesucristo quien tiene el poder, porque es Jesús Dios. Poder para dar recompensa. Mateo 19, 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todos y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Segunda de Timoteo 4, del 7 a 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Apocalipsis 22, del 12 al 13. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Grande es la recompensa que ofrece, fíjese, 100 veces más, la corona de justicia, la vida eterna, según sea su obra, ya que tiene ese poder porque Jesús es Dios. Poder para dar poder. Mateo 10, 1. Entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús es quien les dio el poder a sus apóstoles, a los 12. Es importante aclarar, este poder lo otorgó directamente a ellos y después de ellos nadie más, y esto sucedía solamente mientras ellos vivieron. Todas estas facultades y poderes solo pueden ser ejercidos por Dios. Número 2. La deidad de Cristo. Apóstoles y profetas en la Biblia mencionan que Jesús es Dios.
Pablo le llama a Jesús Dios en Tito 2 del 13 al 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Juan le llama a Jesús Dios. Juan 1:2, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 4 de Juan 1. Tomás le llama Dios mío, en Juan 20, del 26 al 27. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Isaías le llama a Jesús Dios. Siglos antes del nacimiento de Jesucristo, es llamado Padre Eterno y Dios Fuerte. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, príncipe de paz. Número 3. La deidad de Cristo. Jesús declara ser la imagen del Padre. El mismo Jesús dijo que le veía en realidad, que quien le veía en realidad veía al Padre, en Juan 12:45, y el que me ve al que me envió. Juan 14, 7 al 11, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mire qué hermoso, usted puede conocer al Padre Celestial al conocer a Jesús, ya que están conectados en el mismo nivel, porque Jesús es Dios. Al leer todos los pasajes anteriores, es inevitable reconocer junto con el apóstol Juan que este es el verdadero Dios y la vida eterna, como está escrito en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amigo que nos escucha, llegamos al final de este estudio bíblico el día de hoy. Encontramos que Jesús es confirmado en su deidad en la Escritura, ya que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas del mar, las fuerzas del cielo. Tiene poder para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos, juzgar a la humanidad, condenar y dictar sentencia, para dar recompensa y para dar poder. Es confirmado por los profetas y apóstoles en la Biblia. Jesús, al afirmar ser la imagen misma del Padre Celestial, se hace igual a Dios. Ahora, amigo Radio Escucha, usted ya tiene sustento de sobra para afirmar que Jesús es Dios. Si tiene preguntas, permíteme ayudarte a encontrar las respuestas en la Biblia. La pregunta para usted ahora, que conoce la verdad, la verdadera deidad de Jesucristo, todo su poder y magnificencia que está a su alcance, ¿qué harás? ¿Qué acción en respuesta pone Jesús en tu corazón? 2 Corintios 6 está escrito, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Deja en el olvido todas esas ideas u opiniones humanas. En su lugar, abraza la verdad revelada por Dios en su palabra. No te detengas, hoy es el día de salvación. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay ningún problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Cuéntanos qué te pareció, queremos saber tu opinión. Ahora también nos puedes encontrar en TikTok como A Solas con Jesús Radio, y recuerda nuestra página de Facebook e Instagram A Solas con Jesús Radio 1140 AM. Queremos invitarles el día de hoy a un evento especial que se realiza en la Casa del Obrero, allí en la Colonia Independencia. Si tú quieres acercarte a nuestra comunidad y eres joven, ahí podrás escuchar la palabra de Dios y eres bienvenido. Por hoy nos despedimos, pero les invitamos a seguir conectados con lo mejor de nuestra radio, y recuerda, Cristo vive. Lo has inspirado tú, eres mi canto, Señor. Oh Señor, Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero tu mano caminar y así mi poder crear.
vida, toma mi